¿Están visualizando, verdad? ¿Están visualizando? Sí, ¿no? Sí. Entonces queremos resolver este sistema. La verdad queremos resolver el problema aproximado. Y el problema aproximado se reduce a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En todo instante, no sé si vos serían, por el teorema de Caratteodori, existe solución del problema aproximado. Entonces, pues bien, vamos a ver el teorema de Caratteodori. Entonces yo debo considerar un sistema de esta forma, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. X' de t igual a f de t x, y x de t0 igual a x0. F es una función no lineal que satisface las condiciones de Caratteodori. F de t x tiene que ser mesurable, en t, para cada x fijo. F de t x tiene que ser continua en x para cada t fijo. Acá es para cada x fijo, mesurable. Para cada t fixo, continuo. Para todo compacto K contido en el dominio, existe una función integrable tal que supera a la función. O sea, el valor absoluto de f es menor que mk de t, donde m es una función integrable. Para todo t x perteneciente al compacto que está contenido dentro del dominio. Entonces el teorema de Caratteodori dice así. F y AB contido en Rm un abierto, F de AB por B en Rm, satisfaciendo las condiciones de Caratteodori. O sea, el tiempo tiene que variar aquí y aquí tiene que variar la variable x, ¿no? Porque acuérdense que esa f es esto de acá, es la no linealidad, satisface las condiciones de Caratteodori. Este es un teorema más general que el teorema de Peano, que se ve normalmente para sistemas. Es un teorema más general, mete la integral de Lebesgue en la ayuda. Entonces, AB contigo en Rm, un abierto, f de AB por B, así es, o sea, x está variando acá, que es un sistema M por M, acuérdense que M por M, y aquí está variando t y cae con valores en Rm, satisfaciendo las condiciones de Caratteodori. Entonces existe un beta mayor que 0 y una función definida en t0 menos beta, t0 es el dato, el tiempo inicial, t0 más beta en Rm, absolutamente continua, satisfaciendo el sistema. Phi línea de t igual a f de t phi de t0 igual a x0. O sea, esta es la solución. X de t igual a phi de t. Es la solución de ese sistema. O sea, la solución sería phi de t. ¿Ok? Vamos a ver si alguien más llegó. ¿Llegó alguien más? No llegó alguien más, ¿no? Entonces, ese es el teorema de Caratteodori. Dice que existe una solución definida en un intervalo t0 menos beta. Es un teorema local, porque hay una constante beta donde está definido. Observen que la función, que es la solución, que sería phi, es absolutamente continua. Aquí voté rápidamente, solo para no dejar tu vago, ¿no? Eso es absolutamente continua, y has visto un primer curso de análisis real. Y una función es absolutamente continua, si para todo epsilon mayor que 0 existe delta, tal que para toda secuencia de disyuntos, tal que la suma de los intervalos es menor que delta, entonces la suma de los imágenes bajo phi es menor que... ¿A qué es menor que epsilon? ¿No? Por favor, ¿a qué es menor que epsilon? Menor que epsilon. Menor que epsilon. Es la definición de absolutamente continua. Menor que delta implica que esto es menor que epsilon. Entonces, la función absolutamente continua satisfacen que son derivables casi siempre, ¿no? Teorema, las siguientes condiciones para una función f definida en un intervalo compacto AB son equivalentes. F absolutamente continua. F línea tiene derivada casi siempre. La derivada es integrable en los sentidos Lebesgue y se verifica la teoría fundamental del cálculo. Existe una función y integrable en los sentidos Lebesgue, tal que satisface esta condición. Esto de acá también es equivalente a que phi sea absolutamente continua. Y la derivada de phi vendría a ser y, ¿no? Estas tres condiciones se satisface, si alguna de las tres satisface, la derivada de f es igual a y casi siempre. La equivalencia 1 con 3 se llama teorema fundamental del cálculo integral de Lebesgue. El teorema fundamental del cálculo integral de Lebesgue. Y fue demostrado por el propio Lebesgue. Entonces, cuando habla el teorema de Caratteodori, que existe una función absolutamente continua, sabemos que la absolutamente continua es derivable casi siempre, ¿verdad? Entonces acá hay una igualdad casi siempre, phi línea de t igual a esto, porque la función absolutamente continua es derivable casi siempre. Entonces, este es el teorema de Caratteodori. Este es el teorema de Caratteodori, que es el que normalmente se usa para probar
solución del sistema aproximado. Y acá definí lo que era absolutamente continua. Vamos a repetir. ¿Tiene alguien para entrar? Yo que no tengo más ninguém para entrar. Aquí definir lo que era absolutamente continua, porque la solución es una función absolutamente continua que es derivable coeficiente. Y ustedes ven que el teorema de Carateo-Dori daba solución local en intervalo 0Tm. Y por el teorema de prolongamiento, la gente extendía la solución al intervalo 0T. ¿Ok? Entonces, hay un teorema de prolongamiento también. El teorema de prolongamiento dice así: sea D un intervalo 0W por B, con 0 menor que W menor que infinito. Y B, una bola de radio B. Y F satisface las condiciones del teorema de Carateo-Dori. F, las condiciones del teorema de Carateo-Dori. Y sea phi una solución de ese sistema. ¿No? Phi una solución. O sea, por el teorema de Carateo-Dori hay una solución. Donde chi0 es menor que B. Este dato inicial es menor que B, B es donde está la bola. Supone que cualquier intervalo donde phi de t está definido, phi de t es menor o igual que m, para todo t perteneciente a I. O sea, suponga que en cualquier intervalo donde está definida, phi de t es menor o igual que m, para todo t. M independiente de t, y m menor que b. Este m tiene que ser menor que este b. ¿Ok? Entonces, phi tiene un prolongamiento hasta 0W. Lo puedo prolongar hasta 0W. Ok, o sea, yo puedo prolongar phi de 0W, hasta 0W, siempre y cuando phi de t es menor o igual que una m, esa m es menor o igual que este b, y independe de t. Esto tiene que independer de t. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema de prolongamiento. O sea, todo consiste en probar que la phi de t es menor o igual que una constante que independe de t. En este caso, independe de m, ¿no? Porque m también está en ayogado. Entonces, yo aplico el teorema de Carateo-Dori, va a existir una solución local en 0Tm, y después debo probar que phi de t es menor que una constante que independe de m, porque m es la dimensión donde estoy resolviendo. Y pronto la solución se puede extender a 0W. Ese W sería t grande para no, a 0t grande. El W sería 0t grande. Entonces, ese es el teorema de prolongamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo eso es usado. Eso es usado para nuestro sistema que ya hemos utilizado ese resultado. Nos teníamos este sistema: U2 líneas menos laplaciano de U más U a la rho por U igual a Y. Acá voté Y en lugar de F. Inicialmente habíamos votado F, mas yo voté Y para no confundir con esta F que va a aparecer por el teorema de Carateo-Dori, ¿no? Entonces, para no confundirlo, le boté Y. Más inicialmente, cuando nos planteamos el problema, este es el primer problema de la primera aula. Nos habíamos tomado, ayer la habíamos llamado F. Entonces, si F está en L2, 0 TL2, U0 haga 0, 1, P ρ más 2, 1 en L2, entonces existe una solución fraca de este problema. Y U está en el infinito, 0T haga 0, 1 inter LP, y de U con respecto a DT está en el infinito 0 TL2. Entonces, ¿qué cosa es lo que la Yenchi fez? La Yenchi tomó una base de H01 inter LP, que era una secuencia de elementos linealmente independientes, y tal es que las combinaciones son densas en H01 inter LP. Y procurábamos UM, solución de problema aproximado, que era este problema aproximado. UM dos líneas, WI más gradiente de UM, gradiente de WI, UM a la rho UM, WI igual a Y WI. UM en 0 igual a U0M, que converja U0 en H0U inter LP, y UM en línea en 0 igual a 1M, que es esto que converge a 1 en L2. Ahí cuando la Yenchi sustituye UM, por ejemplo, acá tengo UM dos líneas, entonces UM dos líneas es Y y M dos líneas. Y acá sustituyo UM, acá UM dos líneas. Ahí fijo un sistema de esta forma. Es un sistema así. BM dos líneas por A, más la suma de YM por B, esta es una matriz B, que la Yenchi probó que era inversible. A, más esto, igual a Y. Acá estamos botando Y en lugar de F para no confundir con la F que va a aparecer para aplicar el teorema de Carateo-Dori. ¿Ok? Llegamos a eso. Entonces, tense este sistema.
tenemos este sistema. A y m, dos líneas, más b y m igual a f y m igual a y m. Donde el y m que quiero hallar, para cada m, obviamente, para cada m, yo quiero hallar un y m que y1, m, y2, m, y m, m. Es un vector, ¿no? Porque si yo calculo ym, automáticamente está definida la UM, que es solución del problema aproximado, porque tal es una base fixa. Entonces los ym satisfacen un sistema de ecuaciones ordinarias. La existencia de y y m automáticamente determina la existencia de UM, ¿ok? Que es solución del problema aproximado. Entonces la gente quiere ver que se puede aplicar el teorema de Carateo-Dori. Entonces, un sistema de esta forma. A, Y, M, dos líneas, más B, Y, M, más F, Y, M, igual a Y. Y, M en 0 es Y0, M. Y, M línea en 0 es Y1, M. Este Y es lo que está a la derecha, ¿no? Lembren, es el YW1, YWM. El Y0M es el dato inicial. Alfa 1M, alfa 2M, alfa MM. Y el Y1M es B1M, B2M, beta M. Porque la Yenshi vio que acá tengo, ¿no? Estos YMs, alfa 1, alfa 2 sería Y0M, beta 1, beta 2 también B0M. Acá sustituí, tenía este sistema, ¿no? A esto le llamé Y grande. Entonces es un sistema de DOs. Este sistema de DO, donde esta cosa es no lineal. Esta cosa, ¿qué cosa? Es F de YM, es esto, es la suma YM WJ rho por la suma YM WJ por W1, la misma cosa con W2, y el último sería suma YM WJ rho, suma YM WJ por WM, es un vector, F. Entonces tenemos un sistema, ese sistema donde está bien claramente la no linealidad, esa no linealidad, miren, es esta cosa, la rho por esta cosa, está asociado, obviamente, a la no linealidad de la función, ¿no? U a la rho por U. Entonces, si no tuviese eso, el sistema sería lineal. Y el sistema lineal lo puede resolver por el teorema de Peano, ¿no? De DO. Más este es no lineal, entonces por eso entra Carateo-Dori, que es más fuerte. El no lineal también puede resolverse por otros teoremas más fuertes, ¿no? Que precisa más hipótesis. Este es el que precisa, en todo caso, menos hipótesis. Entonces, pronto. Más vosotros dicen, acá tenemos un sistema de DO de segundo orden. Y el sistema de Carateo-Dori funciona para sistemas de primer orden. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reducirlo a un sistema de primer orden, porque el sistema de Carateo-Dori verdaderamente es para sistemas de primer orden, y ahí tenemos un sistema de segundo orden, el que aparece. Más eso es fácil reducirlo a primer orden. ¿Cómo se reduce el sistema a primer orden? Se reduce así. Yo llamo x la variable que yo quiero calcular, y x va a ser ym línea. Eso va a ser x. X va a ser ym y ym línea. O sea, yo al calcular x voy a calcular automáticamente ym y también la derivada de ym. Entonces, yo le llamo a x grande, ¿no? Este x está más o menos asociado a este x, a esta variable x. Lo quiero reducir a un sistema de primer orden de esta forma. Entonces, a x le estoy llamando ym línea. Entonces, si x es ym línea. Entonces, x línea, ¿qué sería igual? X línea vendría a ser derivar acá, ym línea, ym dos líneas. Entonces, la primera fija, ym línea. Más ym dos líneas, yo ya sé quién es ym dos líneas, doctor. Ym dos líneas lo puedo tener aquí. Fíjense que esta matriz nos habíamos visto que era inversible. Vimos que era una matriz inversible. Probamos que era inversible porque las columnas eran linealmente independientes, ¿no? Entonces, A es inversible, ¿no? A es inversible. Entonces, esta matriz, como es inversible, yo puedo botar ym dos líneas sociño. ¿Qué sería? Sería a la menos 1 por ym menos a la menos 1 por b por ym menos a la menos 1 por f por ym. Vamos a ver si hicimos eso. Sería a la menos 1 por ym menos a la menos 1, aquí está faltando b grande. Menos a la menos 1 por b grande por ym menos a la menos 1 por f. O sea, simplemente el ym dos líneas lo boto aquí, en evidencia, multiplicando por la inversa de A y pasando todo al otro lado. Entonces sería y a la menos 1 por y menos a la menos 1 por b. Ese b me lo comí a la hora de hacer.
menos a la menos 1 por f por y. ¿Ok? Entonces, ficaría así. Si yo le llamo chis a ym línea, chis línea sería ym línea, ym dos líneas. Más este ym dos líneas lo calculo del sistema de segundo orden, botando en evidencia de acá, que sería todo eso que estoy hablando, que está escrito aquí en bajo. Ym dos líneas vendría a ser esto. A la menos 1 por ym menos a la menos 1, aquí está faltando un b grande, por ym menos a la menos 1 por f. ¿Ok? Y esta cosa le llamo, es una f. Esta de acá es un f de t, ym línea. ¿No? Y si yo le llamo a esto chis y a esto ipson, porque esto de acá, la verdad, vendría a ser ym línea es chis. Chis es ym línea. Entonces, la verdad, yo tendría una f de t chis. ¿No? Una f de t chis. Entonces, pronto, haciendo esta pequeña jugada, ym línea, reducimos el sistema a un sistema de primer orden. Esto es común hacer. Hasta sistemas de orden n se reducen a sistemas de orden 1, haciendo esta mudanza. Entonces, yo tengo un sistema ahora así, chis línea igual a f de t chis, donde f de t chis es toda esta cosa. F de t chis es esto, que es esto. Entonces tenemos que ver que esta f satisface las hipótesis del teorema de Caratteodori. ¿Ok? F de t chis es esto. Lembrense que chis ahora, la verdad, como es en una ecuación de segundo orden, es un vector que tiene dos componentes, chis ipson, ¿no? El chis grande tiene dos componentes, chis ipson, que le llamo chis y ipson, chis pequeño, ipson pequeño, al chis grande, que tiene dos componentes. ¿Ok? Entonces, veamos que esta f de t chis ipson, porque es el chis, satisface las condiciones del teorema de Caratteodori. ¿Ok? ¿Quién sería en primer lugar? F de t chis, en lugar de donde está ym voy a botar chis, donde está ym línea botar ipson, para que sea más claro. Entonces acá tengo, acá ym línea, acá está ym línea, que sería el ipson, ¿no? Entonces f de t chis ipson, acá va ipson, ¿no? Porque así es. Todo esto es f de t ym línea. Entonces en lugar de acá va ym línea. Entonces esto le llamo ipson, sería f de t chis pequeño, ipson pequeño, pues este es chis grande, sería ipson. Después acá va a la menos 1 por ym. Eso que ym es constante, el ym es fixo. Entonces va a ficar el mismo, es constante. El ym, lémbrese que no tiene nada que ver con la variable ym. El ym no tiene nada que ver. Ese ym es y dado 1, y es dado, ¿no? El y es dado. Entonces no tiene nada que ver con la solución. Entonces verdaderamente este ym grande no, es constante. A la menos 1 también ya es una matriz ya fixada. Entonces esto de acá no tiene nada que ver con chis. Entonces el fica. Ahora, esto sí, acá está faltando un B grande, ¿no? Un B grande, que es una matriz, entonces sería menos a la menos 1, B, y en lugar de Y, a Y me lo estoy notando con chis. Entonces sería menos a la menos 1 por B grande, la matriz B grande por chis. Y esto sería menos a la menos 1 por F, Y, pequeño, chis. Esto. Entonces, esta es la función f de t, ya tirando la variable que yo quiero resolver, como una función realmente, f de t chis ipson, este chis grande, va a ser ipson, virla a la menos 1 y menos a la menos 1, acá falta un b grande chis, menos a la menos 1 por f de chis. Esta es la función que debo ver que satisface las condiciones de Caratteodori. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, por favor? Porque esto es importante, esto es importante. Y es bueno que ustedes salgan. ¿Hasta ahí tiene alguna duda con lo que fiz? Si tienen alguna duda, me pregunten para fixar más, ¿tá? Porque ya voy a empezar a entrar y si no tienen duda, continúo. Entonces, pronto, esa es la función al cual yo debo ver que se satisface las hipótesis del teorema de Caratteodori. Entonces, para chis ipson fixo, ¿qué debe acontecer? Para chis, ¿qué está? Para chis fixo, ¿qué debe acontecer? F de t chis debe ser mesurable en t. Entonces, ahora solo que este chis no es chis, es un par, es un chis ipson, ¿no? Este chis es este chis grande, ¿no? No es un chis, es un par chis ipson. Entonces, para chis ipson fijo, se supone que este chis ipson fijo, ¿qué es lo que ficaría? Ficaría esto de acá.
Esto de acá, que es fixo, es una constante, porque chis ipsilon está fijo. Chis es fixo, ipsilon fijo, entonces esto de acá solamente depende de chis, es una constante, este es fixo, es una constante. Y esto de acá esto de acá sí depende del tiempo. Y obviamente este es mesurable, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta es una matriz constante por Ym. Ym es mesurable. Ym es, ¿dónde está Ym? Ym está acá. Después lo voy a ver con más detenimiento, más Ym. Ym es otra cosa que esto. Este es Y de chis T por darle un de chis. Y eso es mesurable, ¿no? Aquí lo he visto con más detalle después el Ym, no sé. Aquí está Ym. Ym, ¿quién es? Es YW1, YWM, más Y la integral sobre omega de Y de T, Y de TS por W1 de S, ¿no? Es este producto interno. Por Y de TS. Y es una función que está en L2, en L2. Estoy integrando en su variable espacial, porque la base está en su variable espacial. Entonces, esto depende del tiempo. Entonces, teoría Fubini dice que esto, obviamente, no solamente es mesurable, sino es integrable. Entonces, es integrable en el tiempo. Es integrable. En particular, es mesurable. Esto de acá. Entonces, Ym es mesurable. ¿Por qué es esto? ¿No? Y conocido, y es una función de L2, 0T L2. Entonces, esta función, obviamente, es mesurable, ¿no? Por teorema de Fubini, que es lo que estamos viendo, esto. Y si lo multiplico por una matriz constante, sigue siendo mesurable. A la menos 1 es una matriz constante. A es una matriz inversible. No sé quién está, ¿no? A es esta matriz, que ya es constante, mesurable. Darlo I por darlo J. Constante en dimensión M, ¿no? Para cada M fijo. Entonces, esto es mesurable, esto es fixo, si es fixo es mesurable, y pronto. Satisface la primera condición de Kara-Teodori. La segunda condición de Kara-Teodori, ¿cuál es la segunda condición? Entonces, para cada chis fijo, f de t chis es mesurable en la variable t. Para cada t fixo, f de t chis tiene que ser continuo en la variable chis. Vamos a hablar. Entonces, nos da f del teorema que estamos aplicando, es esta. Entonces, ahora el que está fijo es t. Entonces, para cada t fijo, ¿cómo ficaría? Ficaría acá, este t está fijo. Entonces, esto de acá está fixo. Esto es una constante. Esto de acá es una constante, ¿no? Porque este está fijo. Este es un t0 fixo. Y esto de acá es i por a la menos 1 por b por chis menos a la menos 1 por f de chis. Obviamente, esto de acá es continuo, porque es una cuestión f de... Este está fijo, como función de chis ipson. Ipson es continuo, es la proyección de la segunda componente. Eso es continuo porque es la multiplicación de chis por una matriz constante, invertible, continuo. Esto habría que ver que es continuo. Para ver que es continuo, bastaría ver que el f de chis es continuo, porque el ala menos 1 obviamente es una matriz constante. El producto por una matriz constante es continuo. Entonces habría que ver el f de chis es continuo. Más el f es continuo, porque f de chis, ¿qué cosa sería? El f de chis, ¿lembra quién es f de chis, no? Es f de ym, vendría a ser todo esto. Solamente que en lugar de ym estoy botando parámetro chis. O sea, en lugar de ym, que es y1m, y2m, estoy botando chis, que es chis1, chis2. Entonces, en lugar de ym voy a botar chis1, chis2. La sumatoria va a ser con chis1, darle 1. Chis j, darle j. Acá también, chis j, darle j. Estoy considerando m como función de chis, ¿no? Ym es la solución que después voy a evaluar. Entonces, esta f de chis vendría a ser esta. Suma, valor absoluto, la suma de chis WJ a la rho por suma WJ, producto interno L2. Esta sería la integral de producto, que estoy integrando WJ con respecto a S. Entonces, obviamente, eso es continuo, continuo. Es producto de cosas, nada más. Entonces, es continuo en la variable chis1, chis-m. Entonces, esta f de chis es continuo, multiplicado por una matriz constante que es a la menos 1 es continuo. Entonces, obviamente, este es continuo. Entonces, este es f de chis ipson, es ipson, que es continuo. Este es el producto de chis por una matriz a la menos 1 por b grande, que está faltando acá, que también es cosa continua. Este f de chis es continuo porque esta función, módulo de igual a rho por q, es continuo. Entonces, por lo tanto, este producto es continuo. Entonces, todo esto es continuo más una constante. Entonces, obviamente, esto es una función continua para cada t0 fijo. Entonces, ya en la segunda condición de Kara-Teodori también se cumple.
Y la tercera condición de Caratteodori, ¿cuál sería? Que para todo K contenido en el dominio de F, compacto, no dominio, existe una función integrable tal que supera la F. F es menor que MK. Esta MK es integrable. Entonces vamos a ver esa tercera condición. Esa tercera condición. Ya apuntamos segunda, tercera condición. Sea un compacto y tomo T de un compacto fijo contenido en el dominio de la función. Entonces yo tengo que la norma de F, démese que estamos en R2M, ¿no? Estamos en R2M porque, la verdad, R2M, ¿no? Porque este está en RM, acá tiene M componentes, entonces chi, la verdad, tiene 2M componentes, ¿no? Acá hay M componentes, M componentes. Entonces acá, la verdad, tiene 2M componentes. Chislínea tiene 2M componentes. El F tiene que tener 2M componentes, ¿no? Porque M acá y M acá. Entonces, cuando tomes su norma, la norma en R2M. Entonces, f de T norma en R2M, que tiene 2M componentes, es norma de esto en R2M más norma de esto en R2M. Simplemente lo descompuse como había descompuesto acá ya. Esa descomposición. Esto. Esto es menor que una constante. ¿Por qué razón sería menor que una constante? Porque acá solamente depende de Chi-Simpson. Entonces, Chi-Simpson está dentro de un... Chi-Simpson está dentro de un compacto. Chi-Simpson está dentro de la proyección de este compacto, que es un compacto. Entonces, si Chi-Simpson está dentro de un compacto y esta cosa es continua, esto es limitado. Porque Chi-Simpson está variando dentro de un compacto. Entonces, esta cosa de R2M. Entonces, esto está limitado. Porque esto es un compacto en 0T por R2M. Entonces, esto está variando en R2M. Entonces, si yo tengo un compacto en 0B por R2M, esto varía sobre la proyección de ese compacto, que sería un compacto en R2M. Entonces, esto varía dentro de un compacto, y como esta cosa es continua, toda función continua dentro de un compacto es limitada. Entonces, esta primera componente es limitada porque es una cosa continua, y siendo que Chi-Simpson varía dentro de un compacto, por estar el trío contenido acá. Entonces, el duplo está dentro de la proyección de este compacto en R2M, que también es compacto. ¿Qué más? Esto de acá habría que ver. Entonces, esto ya es menor que una constante. Y esto de acá vendría a ser una m de t, que es integrable. ¿Por qué razón? Eso es lo que aquí lo desmenucé con calma, ¿no? Esa y m de t, ¿qué cosa es? Y m de t es esto. Y cada uno de estos es integrable. Basta pegar uno de ellos nada más. Voy a pegar el primero. Cada uno de estos es integrable. Vamos a calcular su integral. La integral de 0 a t es del primero. Módulo de esto. Eso es menor o igual que la integral de 0 a t, la integral de omega, y el módulo entra aquí dentro. Y aquí puedo aplicar la desigualdad de Schwarz. Es menor. O adentro primero aplico Schwarz. Adentro sería menor que la norma L2 por la norma L2. Adentro. Y ahí aplico la desigualdad de Schwarz más bien el tiempo. Vale, que esto no depende del tiempo. Esto es constante con respecto al tiempo. Esto sí depende del tiempo. Entonces la integral de 0 a t de eso al cuadrado en L2 a la 1 medio. Y acá sería integral de 0 a t. Esto no depende del tiempo. L2 de t a la 1 medio. Esto de acá por dato. La Y tomó en L20TL2. Esta es la norma de Y en L20TL2 que la Y tomó. Esa es una constante. Ese teorema dice, Y en L20TL2. Esa es una constante. Y es una constante, es una constante. Y esto de acá depende de, el W1 depende de que sale, fijaría T elevado a la 1 medio. Entonces esto sería, este es constante y este es constante. Entonces esta función, solo este pedacín es integrable. Bueno, las otras también son iguales. Son integrables, y si lo multiplico por una matriz fixa, que es a la menos 1, toda esta cosa es integrable en R2M. Entonces todo esto de acá es mayorado por M, que está en L10T. ¿Ok? Cada una de las cosas son integrables, y multiplicado por la constante sigue siendo integrable. Entonces se verifica rápidamente que la tercera condición del teorema de Caratteodori también es satisfecha. Es mayorado por una M que es integrable, ¿no? Y esta tercera condición, M. Es mayorada por una función M que es integrable. Esa M vendría a ser precisamente esto que estoy botando acá, ¿no?
esta M, esto sería la M de T, ¿no? Esto. Acá lo he hecho con detalle, que el Ym, que es esto, es integrable cada componente, entonces cuando multiplico por la matriz va a ser integrable. Entonces la M de T es integrable. Tan pronto se satisface las hipótesis del teorema de Calateo-Dori, luego por el teorema de Calateo-Dori es una phi definida en 0TM, solución de este problema. Entonces, así es como aparece la solución de este problema. O sea, aparece directamente la existencia de Ym y también de su derivada, ¿no? O sea, aparece una función que ya es derivable, mire, aparece la derivada. Ym, absolutamente continua. ¿No? O sea, la Ym es absolutamente continua y la derivada también es absolutamente continua. Por lo tanto, va a existir la segunda derivada casi siempre y la primera derivada. También casi siempre, la primera derivada siempre, ¿no? Porque ya tendría esa continuidad. O sea, así es como sale. O sea, aparecería Ym línea. Luego, elas serían derivables casi siempre, porque es la solución de Chis línea, ¿no? O sea, y la derivada de esto tendría que ser Ym dos líneas y Ym línea. Entonces, eso garante la existencia del problema aproximado de Ym dos líneas y M línea. Porque tengo le hemos reducido un sistema de esta forma, ¿verdad? Este sistema lo hemos reducido a un sistema de esta forma, llamando Chis Ym y M línea. Entonces, ahora, el siguiente paso es, por el teorema el siguiente paso es extender la solución, porque si ustedes observan, es una solución local para cada m. Para cada m va a estar definida la solución. ¿Por qué razón? Porque este chi 0 depende de m, ¿no? Este chi 0 depende de m. Este chi 0, lembra-se quién es chi 0. Chi 0 depende de m, es y0m, y-u-m-m. Entonces, la solución está definida en el intervalo 0m porque chi 0 depende de m. Más observen que las estimativas que no tenemos unas estimativas que independen de m, ¿no? Porque mayoramos por un 0 o 1. Entonces, eso es lo que se va a usar para el teorema de prolongamiento, ¿no? Entonces, tengo una solución en 0tm porque chi 0 depende de m, y yo, para usar el teorema de prolongamiento, debo probar que esta phi m satisface que phi m es menor que una constante donde c independe de t y de m, obviamente. Eso. Solo que este phi m, que es la solución, es de dos componentes. Entonces bastaría probar que Ym en Rm es menor que una constante, y esta Ym línea en Rm es menor que una constante. Entonces esta Ym en Rm es menor que una constante y Ym línea en Rm es menor que una constante. Estas dos implican que phi m en R2m es menor que una constante que independe de t y de m. Entonces el teorema de prolongamiento permite prolongar a 0t grande. Eso hemos estado usando directamente, ¿no? Nosotros hemos usado bastante eso, y eso sale de la estimativa U. Veamos que ese teorema de prolongamiento también se obtiene. La estimativa U da esto: UM línea de T norma L2 al cuadrado, más la norma de UM al cuadrado menor que una constante. Hola, independe de M, porque la Yenchi mayora, U0M por U0, y U1M por U1. Acá se pierde la dependencia del M. Independe de M. Entonces, a partir de aquí debe obtenerse estas dos cosas. Entonces, veamos que a partir de ahí verdaderamente se obtienen estas cosas. Vamos a hacer uno de ellos. Este de acá. Este implica este. Y este de acá va a implicar el otro. Este de acá, U línea al cuadrado. ¿A qué sería igual? Sería la suma desde j igual 1 hasta m de y línea por W j. Por la suma desde igual 1 hasta m de y m línea por W, ¿no? Producto interno del norma cuadrada. Y esto va a ser la misma cosa que esto que está aquí. Es una matriz definida positiva. Es una matriz definida positiva simétrica, ¿no? Si invierto acá, porque esta es la integral. Entonces, él satisface que es mayor que un teta 0 por la norma de esto que está aquí, que sería teta 0 por y m línea r cuadrado. Eso sale por ser esta matriz definida positiva simétrica. Más, en el caso que hemos hecho bastantes casos, donde hemos tomado una base especial, es más fácil, este 0 sale directo, porque cuando tomamos una base especial, fíjense que Daglo I con Daglo J, esta es la identidad, es 1, tengo una base ortonormal cuando tomo una base especial. De los 5 problemas, en unos 3 habremos tomado base especial.
Cuando hay base especial, esto es más directo, este es inmediato. No podéis utilizar el resultado de que la matriz A es simétrica definida positiva. Si no sale por el fato de que el W es una base ortonormal de L2, por lo tanto esto de acá es 1, para igual iota, es 0, para diferente de iota. Entonces, la verdad, WI es la matriz de identidad. Es la matriz de identidad, que tiene solamente 1 en la diagonal. Entonces, esto de acá es la matriz de identidad, entonces acá solamente va a fijar que cuando I es igual a iota, después es 0. Por lo tanto, este teta 0 va a ser 1. El teta 0 va a ser 1, directamente. Y eso sale directamente. O sea, la norma de M línea en Rn cuadrado es la norma de UM línea. Con teta 0 igual a 1, porque esto de acá es ortonormal. Da 1 cuando hay iota. Entonces solamente fijaría un sumatorio que sería exactamente la norma en R2, en Rm. La norma en Rm de y m línea vendría a ser la suma desde igual 1 hasta m de y m línea al cuadrado. O sea, teta 0 sería 1, en el caso de base especial, que es el que hemos hecho por lo menos en 3 de las 5 ecuaciones. Y el otro, misma cosa, en el caso de base especial, la otro sale de aquí. Este de acá sale de aquí, porque esto de acá es gradiente de UM por gradiente de... es gradiente por gradiente, ¿no? Gradiente de WI por gradiente de WI es lambda I WI por WI debido a los autovalores, que es esto de acá. El teta 0 en ese caso es lambda 1, es el primer autovalor. O sea, este es UM cuadrado es menor que lambda 1 y M RN cuadrado, el primer autovalor que es menor que los otros. Y automáticamente se tendría también esto, ¿no? Que YM RN es menor que 1 sobre el primer autovalor por esta constante, y M línea es menor que esta constante, ¿no? Pues acá tendría directamente esto, vendría a ser esto. Y esto sería mayor, esto mayor a 1 sobre lambda 1 esto. Por lo tanto, de estas dos cosas saldrían estas dos desigualdades. Y esto que está a la derecha independe de T y de M. Por lo tanto, se puede extender por el término de prolongamiento a la solución a 0T. La solución del problema aproximado, YM y YM línea. Que es lo que normalmente la Jenshit ha feito bastante, ¿no? Utilizar el teorema de prolongamiento, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? La aula de hoy solamente voy a abordar eso, ese tema. Quería ver, ese era el tema importante y no quería confundirlo con otra ecuación. Ese es el tema que básicamente tenía planificado hacer en la aula de hoy, ¿no? Entonces, para recapitular rápidamente, ya que estamos viendo. Entonces, miren, en general, hemos visto teorema de Caratteodori, un sistema de primer orden. Esta función debe satisfacer 3 condiciones llamadas condiciones de Caratteodori. Entonces, teorema de Caratteodori dice que si yo tengo una función que satisface esas condiciones de Caratteodori, entonces existe solución de este sistema. Phi línea de t igual a f de t phi t. Phi de t0 igual a chi 0. O saliendo aquí, la solución vendría a ser phi de t. Ahora la solución es una función absolutamente continua. Las funciones absolutamente continuas son derivables cuasi siempre. Acá boté la definición de lo que significa. Entonces, existe solución de que es una función absolutamente continua, que es derivable casi siempre, por eso tengo la derivada, de este problema, siempre y cuando se satisfacen las condiciones del teorema de Caratteodori. Entonces, es un primer teorema que vimos en la aula de hoy, y tan solo para fixar, aquí está la definición de absolutamente continua. Un segundo teorema es el teorema de prolongamiento, porque observen que esto de acá da una solución local, más normalmente yo quiero extenderlo, porque en general este dato depende de m, entonces yo quiero extenderlo a algo que no dependa de m. Entonces hay un teorema cómo prolongar. Para prolongar basta probar que la solución es menor que una constante, donde esa constante independe de t y de m, porque en este caso también hay una dependencia de m. Entonces basta probar que la solución es menor que m. Entonces, esos dos teoremas se utilizan para probar que existe problema aproximado. Solo que el problema aproximado no es de primer orden, el problema aproximado es de segundo orden, que aquí está.
Tenemos que reducirlo a primer orden. Porque el problema aproximado es una ecuación de segundo orden y el teorema de Caratteodori es para ecuaciones de primer orden. Entonces ahí tenemos el problema que estudiamos. Para todos los problemas que hemos visto es análogo, por eso la Yenchi 5 para 1, los otros son análogos. Y ahí el teorema de existencia, ahí tomamos una base, y ahí tenemos el problema aproximado. UM suma desde igual 1 hasta M de Y, M de T, W de I. W de I es una base fixa. Una base fixa. Entonces, para que exista solución de este problema aproximado, bastará que exista estos Y y M, porque los W son fixos. Entonces, las que son desconocidas son Y y M. Si yo sustituyo el problema aproximado, tengo una ecuación de segundo orden. Esto. Entonces, la existencia de los Y y M va a garantir la existencia de los UM de problema aproximado. Entonces, yo debo garantir que existen los Y y M de problema aproximado, porque así estará garantido la existencia de UM, porque WI es una base fixa, una base de A01. Entonces, ahí ven la pregunta, ¿no? Bueno, el sistema aproximado es una ecuación de segundo orden. Es una ecuación de segundo orden y el teorema de Caratteodori vale para ecuaciones de primer orden. El teorema de Caratteodori vale para ecuaciones de primer orden, sistemas de primer orden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debo hacer es el teorema, el problema aproximado, debo reducirlo a una ecuación de primer orden. Es una ecuación de segundo orden, más debo reducirlo a primer orden. Y se hace un pequeño truque que es común, es un truque estándar, no es solamente esto que aparece, se aparece en bastante teoría de ecuaciones ordinarias. Una ecuación de segundo orden yo la puedo reducir a primer orden definiendo esta nueva variable, chis igual a ym, ym línea. Definiendo chis de t, ym de t, ym línea de t, ahí su derivada sería ym línea, ym dos líneas. La primera lo dejo igual, más esta segunda lo sustituyo a partir de aquí de la ecuación. En lugar de esto, yo boto en evidencias de esos signos y paso todo al otro lado. Significaría ym línea, y acá aparecería todo lo otro, donde ya no estaría la segunda derivada, ya estaría cosas de primer orden, o la función solamente. Entonces, ahora sí, esto de acá depende de t, depende de ym, ym línea. O sea, depende lo máximo de chis, porque chis es ym, ym línea. Chis. Entonces, depende de p, t, chis. O sea, la ecuación que era de segundo orden, haciendo esta mudanza, haciendo esta mudanza variable, chis igual a ym, ym línea, lo reducimos a una ecuación de primer orden. Donde esta f, si en lugar de ym sustituyo chis pequeño, y en lugar de ym línea, y pequeño, esta f tiene esta característica. Está su cara de la f. Y ahí la Yenchi fez con que verificase, o verificó que ella satisface las condiciones del teorema de Caratteodori. Ahí la Yenchi verificó que satisface los teoremas de Caratteodori, y por lo tanto existe una solución local. ¿Ok? El siguiente paso es tratar de ver que se puede aplicar el teorema de prolongamiento para que no sea local, sino en 0t. Entonces, ¿qué es lo que debe acontecer para aplicar el teorema de prolongamiento? El phi m, que es ym, ym línea, tiene que ser limitada en r a la 2m, porque es donde cae esto, por una constante, independiente de m y de t. Entonces, más este phi m es esto, en R2M bastará probar que esto y esto es limitado. ¿Y qué es lo que la Yenchi tiene? Normalmente la Yenchi tiene esto, que es la primera estimativa. Esta primera estimativa es la que permite que esto sea verdad, ¿no? Esta primera estimativa, sustituyendo el UM por su formato, permite que estos YM sea menor que constante y este línea sea menor que constante. Y en el caso de base especial es directo, rapidísimo. Y en el caso de que no es base especial, se utiliza el facto que estas matrices son simétricas y definidas positivas. Entonces, con eso, la Yenchi tiene que ym línea satisface esto a partir de la primera estimativa, y por lo tanto, el teorema de prolongamiento garante que existe solución del problema aproximado en el intervalo 0t. ¿Ok? ¿Alguna duda, por favor? Si tuviesen alguna duda. Esto es bastante importante, lo hice una vez al final, después que ya hemos hecho varias ecuaciones, porque ya se familiarizaron con el problema aproximado. Esto no voy a cobrar en la prueba, más es una cosa que ustedes deberían saber. Esto no cae más en la prueba, más es una cosa que es importante saber, ¿no? Que ustedes saben, porque el sistema DDU es una cosa que uno hace una vez al menos, porque todas las ecuaciones, cuando usted
Es que todas van a ser de ese tipo. Y la Yenchi no se limita para hacer la prueba. Uno dice, para el teorema de Caratteodori existe solución local de probabilidad aproximada. Pase la primera estimativa, y después de la primera estimativa uno utiliza olfato del teorema de prolongamiento. Por el teorema de prolongamiento podemos